Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir contándoos todas las novedades que han ocurrido y tenemos un vídeo cargadísimo de noticias, incluso de declaraciones donde tenemos información o de los protagonistas, así que os recuerdo que en la descripción tenemos detallados todos y cada uno de los temas que vamos a tratar, por si queréis saltaros alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Os lo recomiendo mucho porque hay muchos temas que hablar en el día de hoy y vamos a dar comienzo con el equipo Aston Martin, porque como habéis podido ver en el titular y en la miniatura del vídeo, tenemos información con respecto a la próxima temporada. Muchas cosas nos van a contar, tenemos información, tenemos un vídeo del propio Fernando Alonso y también nos vamos a contar algo breve al respecto sobre su presentación que tendrá lugar, como ya os contamos en el canal, el próximo 12 de febrero. Así que vamos a dar comienzo. Lo primero que tenemos que hablar en este punto es con respecto a la información de lo que viene siendo el Aston Martin y es información de Carlos Miquel. Para poneros en contexto, os hemos traído en el canal muchas cosas de Carlos Miquel, por lo que si sois constantes en el canal ya habréis escuchado alguna vez su voz y su información y ya sabréis que es muy buena. Por si acaso no conocéis quién es, bueno, pues es uno de los mejores periodistas de España de Fórmula 1 y para poneros un poco en contexto alguna de las noticias que ha dado recientes, por ejemplo, en contexto el equipo Aston Martin fue quien adelantó, por ejemplo, que Aston Martin iba a mejorar 1,5 segundos para Gran Premio de Bahrein aproximadamente, que eso era lo que le decían y efectivamente así acabó siendo. Así que ahora ha hablado acerca de lo que va a ser el AMR24. La situación dentro de Aston Martin está clara, la comenta Carlos Miquel, y es que ahora mismo la frase con la que lo define es que reina el optimismo. Han probado la simulación en los simuladores del AMR24, porque no se puede probar ahora mismo todavía en pista, y están muy contentos con los avances que han dado, específicamente no solo por los cambios que han hecho, que han solucionado en muchas cosas que ellos mismos fastidiaron a lo largo de 2023, sino porque también uno de sus mayores problemas, que ya os hemos repetido en varias ocasiones, que era generado por las piezas que le daba Mercedes. Hoy en día Aston Martin a Mercedes no solo le compra los motores, sino que también le compra caja de cambios y suspensiones, cambian para la próxima temporada. Va a ser una caja de cambios mucho más pequeña y unas suspensiones diferentes con las cuales especialmente les va a permitir a Aston Martin hacer una parte trasera del coche mucho más pequeña, mucho más similar a Red Bull, y con esto conseguirán ser más eficientes aerodinámicamente, lo que han estado buscando en 2023 y no han encontrado, y por los cambios que realizaron al final acabaron fastidiando el coche. Eso lo han solucionado y encima ya simplemente introduciendo estas nuevas piezas el coche de por sí consigue esa eficiencia aerodinámica que no tenía en la pasada temporada. Además, los datos transmitidos por Fernando Alonso en el simulador son muy buenos y están extremadamente contentos con los avances que llevan hasta ahora. La intención es, por supuesto, comenzar 2024 de la misma forma, como poco, que empezaron en 2023, y no se refiere a conseguir 6 podios en 8 carreras, porque eso no tiene por qué ocurrir, pero estar en esa posibilidad, ser un equipo constante en los podios, porque además también se espera que Ferrari y Mercedes den un paso hacia adelante muy grande, por lo que se está hablando, pero Aston Martin cree de sobra que va a estar peleando constantemente en podios desde las primeras carreras en la próxima temporada. Esto todo nos lo cuenta Carlos Miquel. Lo más importante es ese cambio en la caja de cambios y suspensiones, un cambio que lo va a contar el propio Carlos. También Mercedes se va a beneficiar de ello, por supuesto, pero Aston Martin el que más, porque a Mercedes, dentro de lo malo, hicieron la caja de cambios y las suspensiones como ellos querían, cambian ahora el coche, por supuesto, y lo necesitan, y es por eso por lo que realizan el cambio. Pero Aston Martin ya estaban siendo lastrados y no estaban muy lejos de Mercedes. Si tienen esas piezas nuevas, ellos esperan un paso adelante muy importante. Al menos esto es lo que nos cuenta Carlos Miquel. Tenéis toda su información y su explicación. Lo que yo os puedo contar en este momento de Aston Martin es que evidentemente, como toca en la fecha del año, reina el optimismo. Hay algo que les ha venido muy bien, que es un cambio más compacto en Mercedes y una suspensión trasera distinta que les va a permitir hacer un coche más estrechito, más en la idea de Red Bull. Pero también a Mercedes, que también lleva la misma idéntica parte de suspensión y cambio. ¿Qué tiene de malo eso?
que como todo es nuevo puede ser menos fiable, pero sí que es verdad que en Aston Martin creen que eso le puede ir bien a su coche. Y luego efectivamente no se habla de nada más que estar hipercentrado. Hiperfocus es el término con el que han denominado esa presentación. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que el objetivo básico o primero es intentar estar cerca de como estuvieron al comienzo de 2023. Y para eso tienen que ir a por McLaren. Es un hecho, porque saben que Mercedes va a tener un buen coche y que Ferrari acabó en una buena forma. Un Ferrari que va a ser completamente diferente. Los objetivos que se van a decir en la presentación del 13 de febrero son de perfil bajo, pero los datos del simulador son también positivos. Ha estado Fernando Alonso trabajando en el simulador y, como suele, ha hecho un TikTok en el que ha vuelto absolutamente locos a sus fans, porque golpea 3 veces el botoncito del microondas y la gente dice ya que es la 33. Bueno, forma parte del juego. Evidentemente Alonso está con las pilas cargadas. Fernando tiene el optimismo de este comienzo de año porque confía mucho en sus ingenieros, y vamos a ver si han retomado el camino. Ya ha dicho Dan Fallows que estemos optimistas no quiere decir que vayamos a ganar del minuto 1. Yo creo que hay que ir paso a paso a ver dónde está en esos test de Bahrein, que eso va a ser la gran respuesta de dónde pueden estar en 2024. El mensaje de Aston Martin es clarísimo, hay mucho optimismo y asimismo también nos lo deja ver el propio Fernando Alonso. Aston Martin ha publicado un vídeo exclusivo del piloto asturiano en su primer día en la fábrica. Ya os hemos contado aquí en el canal que han estado trabajando mucho en esta última semana, la semana anterior, en el simulador, y Alonso ha estado muy contento y efectivamente ahora nos lo dejan ver, nos lo publica el propio equipo Aston Martin, un vídeo narrado por el propio piloto asturiano, y además finaliza específicamente Alonso el vídeo con una frase que por supuesto ha llenado a todos los aficionados del asturiano de optimismo, porque lo que dice es: 2023 fue bueno, 2024 va a ser mejor. Todo esto lo dice después de contar que está muy contento con las sensaciones que les da el AMR24. Además, nos transmiten que el piloto asturiano confía plenamente en sus ingenieros más que nunca en toda su carrera deportiva, y de ahí viene tal optimismo. Si queréis ver el vídeo del propio piloto asturiano llegando a la fábrica de Silverstone, narrado por él, subiéndose al simulador y demás, os lo ponemos ahora. Hello everyone, it's the first day of 2024, quite interesting day and quite emotional day. We'll be able to see the new car as well. It's always special, the first day of the season, and today is going to happen very soon. When you are at the simulator, the focus is the main thing. You have to be so precise. That precision, that focus that you have to have here at the simulator is quite extreme, and it has to be, I think, similar to the real car, obviously. Now I need to jump in the simulator, so follow me. Just half through the day and half through the program has been good. I think getting up to speed and trying different settings on the model. Yeah, so far good, and it's not too cold, so I'm enjoying. Yeah, first day back in the car and back in the factory. Hyper focus means total dedication to what you do. To be united now, to also send a message to everyone that we are here to work 24 hours, 7 days a week, and ready for the new season. Everyone is doing 100%. 2023 has been an incredible season, and 2024 is going to be even better. Para finalizar con el equipo Aston Martin, bueno, una breve explicación de lo que se espera de la presentación de Aston Martin. También nos la da en este caso Carlos Miquel, que básicamente la presentación de Aston Martin, que tendrá lugar ese 12 de febrero, lo que se espera es que sea una presentación dinámica. Va a ser directamente en el circuito de Silverstone, es posible que se realice con el coche en pista y ya ahí Aston Martin aproveche para hacer su shakedown. Tendría todo el sentido del mundo, esto nos lo cuenta Carlos Miquel mejor. Cosas que sabemos de las presentaciones. No va a haber invitados in situ en la presentación de Aston Martin. Va a ser una presentación dinámica, es decir, van a rodar directamente con el coche en el circuito de Silverstone. Sí que tendremos algunos periodistas, vamos a poder hablar con Fernando Alonso en la previa. Por supuesto, las típicas entrevistas embargadas. Y además de que va a ser dinámico, tendremos
alguna noción ya de cómo respira la escudería. Pasamos de tema y nos tenemos que ir ahora a una información muy importante con respecto al Gran Premio de Madrid. Os la vamos a dar ahora un pelín más adelante, pero es que ayer hablaron tanto el presidente de la comunidad como el alcalde de Madrid. Así que os vamos a poner sus palabras, primero las de Almeida, alcalde de Madrid, hablando acerca de la confianza total que tienen en el proyecto. Confiamos en que la Fórmula 1 pueda venir a la ciudad de Madrid, confiamos en que esto pueda ser pronto. Y por tanto confiamos en que Madrid pueda disponer de uno de los mayores atractivos desde el punto de vista deportivo que hay en el mundo, y yo creo que eso sería una extraordinaria noticia. Conviene no precipitar los acontecimientos ni hacer anuncios que todavía no se han formalizado, pero insisto, el mensaje a los madrileños es que nosotros confiamos en que la Fórmula 1 pueda venir a Madrid y en que lo pueda hacer siempre pronto. Tranquilos, que ya llega la información ahora del Gran Premio de Madrid, pero es que también nos tenemos que poner a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. No nos vamos a meter en temas políticos, porque habrá quienes les guste y quienes no. No nos vamos a meter en temas políticos, nos centramos en Fórmula 1, que es de lo que habla en el vídeo que os vamos a poner, y especialmente centraros en por qué todavía no se ha anunciado, porque incluso le mencionan la fecha. Ahora os lo informamos todo lo que se sabe, pero por qué todavía no se ha informado, por qué todavía no se ha comunicado, y básicamente lo único que dice es que lo único que falta ahora mismo, ella lo dice, es el dinero de quienes tienen que ponerlo. Y el otro asunto es el de la Fórmula 1, Presidenta. Creo que el día 23 el alcalde y usted van a hacer una presentación del proyecto, pero ¿podemos dar por hecho que habrá Fórmula 1 en Madrid? Hasta que no lo presentemos, seamos cautelosos, que yo lo vea, porque está el sueño, está la ilusión. Yo creo que no hay administración ni país que pudiera rechazar semejante proyecto. Es tanto lo que le va a aportar la marca Madrid y a la marca España que ojalá nos veamos ese día haciendo el anuncio entre las dos administraciones y que la marca Madrid siga creciendo como hasta ahora. ¿Pero qué falta? ¿Qué falta para la firma? ¿Qué es lo que falta? Bueno, falta solamente que quienes ponen el capital, quienes tienen esa gran responsabilidad, más allá de todo lo que estamos poniendo de nuestra parte las administraciones, también se pronuncie. Entonces, como es una cuestión que va entre varios, solamente es eso. Y esa oposición, en fin, no quiero calificarla, bueno, un poco rara, que ha surgido en Madrid del circuito del Jarama, del hipódromo de la Zarzuela, ¿eso puede influir en algo? Pues no. La verdad es que no lo va a cambiar eso. No le doy mucha importancia, de verdad. Es que además es la mejor alternativa que existe, sabiendo que además no comprometemos, no ponemos dinero público nosotros. Por tanto, somos totalmente respetuosos con las arcas madrileñas, aunque desde luego vamos a dar todo lo que está a nuestra mano y poner las mejores facilidades para que el proyecto se quede y se consolide además como el mejor circuito del mundo ahora mismo. No solo que venga la Fórmula 1, sino que es el mejor circuito que ahora mismo tiene la organización. Y además lo tenemos todo, museos, restaurantes, conexión, qué circuito te pone un metro que te acerca al centro de la capital en 10 minutos, 15, junto a un aeropuerto, junto a un hospital, en fin. Tenemos unas infraestructuras únicas y por eso sé que además este es el inicio de otros grandes proyectos que vendrán a Madrid gracias a la Fórmula 1, que mueve pasiones. Os podemos confirmar desde aquí que el Gran Premio de Madrid se va a hacer oficial el próximo 23 de enero, martes 23 de enero, guardaros la fecha, ya os lo habíamos mencionado anteriormente, ahora ya casi que os lo podemos hacer oficial, el próximo 23 de enero va a ser la presentación al mundo de que Madrid regresa al calendario de la Fórmula 1. Sobre los detalles que os podemos dar ahora mismo de cómo va a ser esa presentación, porque han sido desvelados, como ya decimos, va a ser en el IFEMA, el Gran Premio de Madrid, ya lo sabemos, y va a ser el séptimo escenario que haya albergado el Gran Premio de España. Importante, se va a albergar el Gran Premio de España. No parece que vayamos a tener dos grandes premios en nuestro país. El trazado definitivo también se va a anunciar el 23 de enero, que ya os hemos contado diferentes trazados que ha barajado la Fórmula 1. Ese 23 de enero se sabrá específicamente cómo va a ser ese trazado. Se va a hacer una presentación junto a Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, que va a viajar a Madrid para estar en esa presentación. Al italiano se le va a subir
subir en un vagón del Metro de Madrid para de esta forma, bueno, el Metro de Madrid va a tener el logo de Fórmula 1 y de esta forma para enseñar la facilidad que pueden tener los aficionados de llegar al Gran Premio de Madrid, al recinto del IFEMA donde se disputará la carrera. Y una vez llegado al traslado al IFEMA ya habrá preparada una simulación de lo que va a ser la línea de meta del lugar donde se va a construir, que es la avenida principal del IFEMA. Además de todo esto, se espera que haya una celebridad del automovilismo español allí presentes, que va a ser Carlos Sainz Sr., que esperemos que Carlos Sainz pues, pueda estar presente en esa presentación del Gran Premio de Madrid, ya habiendo ganado su cuarto Dakar, que está cerca. Independientemente de ello, se va a hacer oficial ese 23 de enero, os lo dejamos caer en un día, os lo podemos confirmar, esto será oficial esa próxima semana. Va a tener lugar además todo ese evento y yo estoy muy interesado por saber también cómo va a ser un poco el trazado, porque bueno, pues en el IFEMA la verdad que podría haber servido más. Hemos escuchado también las palabras de Ayuso antes de por qué es el mejor lugar para hacerlo, así que bueno, eso es todo lo que tenemos ahora mismo de información con respecto a esto. También información sobre Pepe Martí. En este momento se va a subir por primera vez al Fórmula 2 un día después de la presentación del Gran Premio de Madrid. Pepe Martí debutará en el Shakedown con Campos el 24 de enero. Va a ser además la primera vez no solo que se suba a un Fórmula 2, bueno, porque a un Fórmula 2 ya se ha subido, se subió en los test de post-temporada que hubo en Abu Dhabi. Va a ser la primera vez que se suba a un Fórmula 2 de la actual generación, que va a tener ahora el cambio, la categoría Junior, porque van a cambiar ahora los coches, se van a asemejar un poco más en forma de aerodinámica a los Fórmula 1, ahora es cuando ellos dan el cambio y va a ser la primera vez que los pruebe. Tenemos un año de Fórmula 2, por cierto, muy interesante, os lo hemos comentado en alguna que otra ocasión, hay pilotos muy interesantes a ver en la categoría Junior, veremos qué tal le va a Pepe Martí con Campos. Otras cosas que os tenemos que contar sobre 2024, sobre los coches de Fórmula 1 para la próxima temporada. No solo tenemos información de Aston Martin, que os lo hemos contado antes, sino que también hay información sobre Ferrari y el importante paso adelante que han sido capaces de dar desde la escudería. Ferrari la próxima temporada va a estar en el peso mínimo. Desde que se introdujeron los monoplazas del efecto suelo en 2022, los equipos han tenido bastante complicaciones para conseguir llegar al peso mínimo. Es más, incluso se tuvo que aumentar un poco ese peso mínimo y el único que llegaba en 2022 a ese peso mínimo que pedía la Fórmula 1 era Alfa Romeo. Por eso en aquella ocasión tuvieron tanta ventaja en las primeras carreras. Luego ya han conseguido ir reduciendo los equipos, pero sigue habiendo algunos que exceden bastante el peso. 1 kilo suma mucho de peso de lastre para las carreras, así que es muy importante estar en ese peso mínimo y Ferrari va a reducir entre 6 y 7 kilos la próxima temporada ya estando en ese peso mínimo. Es un paso importante que ellos consideran para alcanzar a Red Bull. Porque es un paso importante porque Red Bull ya está en ese peso mínimo, así que ahora mismo en ese sentido Ferrari esté en igualdad de condiciones es muy positivo. Red Bull hizo un trabajo muy grande durante 2022 para en 2023 estar en ese peso mínimo. También es verdad que claro, tenían una ventaja considerable de monoplaza y lo consiguieron. Ya 2023 han estado siempre ajustados a ese peso mínimo. Ferrari seguía estando 6-7 kilos por encima, incluso 8 aproximadamente llegaban a estar, ahora van a llegar a estar en ese peso mínimo justo y, como decimos, 1 kilo suma mucho, así que es una ventaja muy grande, una reducción de lastre pues importante también y con el que esperan poder dar caza a Red Bull. Además ya sabemos que Ferrari cambia el concepto de su coche, por ahora han mostrado también muchísima confianza con él, con las simulaciones que han tenido los dos pilotos, lo que han transmitido ha sido muy bueno, veremos si consiguen hacerlo. Por cierto, aún así, los de Milton Keynes, también Red Bull, esta información todo por cierto sale de Motorsport y los de Milton Keynes también van a reducir más el coche. ¿Cómo que van a reducir el peso si ya están en ese peso mínimo? Bueno, pues es que consiguiendo que lo que de por sí tienes en el coche actualmente sea menos pesado, puedes introducir más cosas en el coche y eso es algo también muy importante que tienes esa ventaja. Si tú consigues con lo que tienes ahora que te hace diferente, lo mismo, reducirle aún más el peso por componentes, por muchas otras cosas, pues luego puedes meterle pues que si un deflector más, cualquier chorrada más también que va a ser importante, así que eso es lo que informa por ahora Motorsport.
Cambios para el próximo año de diseños, es lo que vamos a hablar en este final del vídeo, y lo primero de todos tenemos que enseñar el logo desvelado que va a cambiarlo Williams. Os lo ponemos ya en pantalla. Este es, según Decal Spotters, que son en este sentido en logos, en patrocinios, son los mejores, el logo que tendrá Williams la próxima temporada. Bueno, más minimalista, más moderno y peor, sinceramente, para mí. A mí la W de Williams que tenían como logo me gustaba muchísimo, más que poner Williams Racing. Bueno, yo me imagino que la W la seguirán utilizando porque como logo realmente está mejor. Esto quizá, bueno, no sé, como emblema, no sé, como Red Bull, que también tienen un logo que pone Oracle Red Bull Racing, no lo sé, imagino que será eso y la W la seguiremos independientemente viendo. Bueno, era un tema muy breve. También enseñaros detalles de la livery de Alpine, la han publicado, han puesto este alerón delantero que por supuesto nos imaginamos que será cómo será el coche la próxima temporada. Esto nos deja ver que será más predominante el rosa. Estos 2 últimos años han tenido las primeras carreras un coche completamente rosa y bueno, y luego en los pontones y demás por su patrocinio de BWT. No sabemos la verdad si tendrá mayor predominancia el rosa o si de lo contrario quizá nos están poniendo esta foto pero simplemente es el diseño rosa que van a usar en las primeras carreras como todas las temporadas hasta ahora. Habrá que esperar hasta su fecha de presentación para saberlo. Independientemente, es algo que a mí me sorprende mucho que BWT no se había informado nada sobre esto, pero que BWT continúe, porque BWT era un patrocinio de Otmar Szafnauer. Szafnauer se lo llevó a Aston Martin en su día, a Racing Point. Bueno, es que el Racing Point era rosa, entre otras cosas, por BWT. Y lo tenían desde Force India incluso. Se lo llevó luego a Alpine y por eso estaba ahora mismo en Alpine. Ahora que no estaba Szafnauer, la verdad que yo personalmente pensaba que iban a dejar la Fórmula 1, pero bueno, parece que continuarán con Alpine siendo su patrocinador principal. Pero lo más importante, más allá que de esta revelación por parte de Alpine breve que nos han hecho, os tenemos que enseñar porque se han adelantado a todos los equipos el diseño de McLaren. McLaren, que ya dejó algunas pistas caer y os las trajimos también aquí en el canal, al final han desvelado su livery completa. Importante, no es el coche de 2024, solo fijaros en el diseño, no intentéis fijaros si queríais en posibles cambios que hayan introducido porque no hay ninguno. Lo único que han enseñado ha sido el diseño. Ya en su presentación, que será el 14 de febrero, esperemos que enseñen algo del próximo monoplaza. Ahora únicamente es el diseño, que la única diferencia, si os fijáis el diseño, han hecho varias comparativas del diseño de el año pasado y este diseño. Si os fijáis, el único cambio que hay es que es el diseño que hicieron para especial de la Triple Corona, que llevaron tanto en Mónaco como en España, también lo iban a llevar en Imola pero se canceló, aquel diseño pero con los colores de McLaren, que lo único también en cuanto a los colores, ha desaparecido el azul. Fue un color que empezó a coger predominancia estos 2 últimos años. El año pasado lo cambiaron a un tono algo más claro, no gustó en general al público y ha acabado desapareciendo totalmente. Antes tenían 3 colores, que era el papaya, el naranja ese, el oscuro, el negro y el azul que estamos comentando. El azul se suprime y el negro coge mucha más importancia, que a esto también comentaros que simplemente es básicamente para hacer un coche más ligero de una forma más sencilla, suprimiendo básicamente la pintura. Que os hemos hablado anteriormente de que Ferrari se va a acercar mucho más al peso mínimo. McLaren lo hace, entre otras cosas. Oye, pueden querer un diseño así de este estilo, pero entre otras cosas, ya os lo contábamos en su día, es para acercarse más a ese peso mínimo del monoplaza. Lo único también sobre esto, comentaros que Zak Brown ha hablado al respecto sobre los objetivos que tiene McLaren. Por cierto, que se muestran muy motivados por continuar la tendencia con la que consiguieron acabar en 2023. Es lo esperado, pero se muestran altamente confiados y sobre todo, Zak Brown ha confirmado la prioridad que tienen para la próxima temporada, que es conseguir cuanto antes la renovación de Lando Norris. Esto es algo que ya os habíamos informado en el canal, que era la intención que tiene McLaren. Ahora es el mejor momento para conseguir la renovación de su piloto y efectivamente lo comenta el CEO estadounidense, que ese es el objetivo que se marcan para este comienzo de temporada. Esto además se lo dijo a Sky Sports, así que os vamos a poner ahora su vídeo y va a ser el final del mismo, pero lo importante también, la primera
frase que vais a escuchar llega a comentarlo, que tienen la mejor dupla de pilotos. Al menos así es como siempre han pensado desde el equipo McLaren y lo repite en esta ocasión. I think to your earlier question of kind of building blocks, you need the world's two greatest Grand Prix drivers. I think we've got the best driver lineup in Formula One. We do have a little bit more runway with both, but certainly he's hot property if you'd like. So we would like to lock him down sooner rather than later. I think he's very much enjoying his time at McLaren. The dream is to win races and a world championship together, and I think Lando's all in for achieving that with us. Yeah. I was asked how much he'd be worth if he was a soccer player. Would he be in the 100 million category? I don't know enough about soccer to know what all the economics are, but I would imagine he's quite a valuable racing driver. But he's a great asset to the racing team, so there's kind of no number that we would be interested in trading him for. Personal terms and all of that are secondary. I mean, you're well funded here. That's not in the cost cap. You'd be able to pay him what he needs. That's never going to be an issue. Yeah, the resources we have now are exactly where we need to be. We're a profitable racing team, which is great. We run at the cap, and resources will not hold us back from achieving anything that we need to achieve, drivers included. Qué acentazo estadounidense tiene Zak Brown, desde luego. Pero bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado a este larguísimo vídeo que hemos tenido en el día de hoy, pero cargadísimo de información. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de temas muy interesantes en el día de hoy y me encantaría saber vuestra opinión. Dejad vuestro me gusta si os ha gustado y suscribiros para no perderos ningún otro contenido diario de los que realizamos, y nos vemos en el siguiente vídeo, que por supuesto seguiremos hablando de Fórmula 1.